Nos enamoramos de un instante y pasamos el resto de la vida tratando de recordarlo. Una frase de Fernando Pessoa que describe a la perfección la historia que estamos por ver. 5 centímetros por segundo es una de las obras de Makoto Shinkai, estrenada en 2007 y la predecesora de su mayor éxito, Kimi no Na wa. Desde el primer momento ya se nota su estilo característico, una animación impecable, escenarios llenos de detalle y una narrativa profundamente emotiva, centrada en la introspección y en esos silencios que dicen más que las palabras. Pero 5 centímetros por segundo no es una historia de amor cualquiera, es una historia sobre la distancia, el tiempo y la imposibilidad. Porque a veces, como dice Pessoa, nos enamoramos de un momento y pasamos el resto de nuestra vida intentando alcanzarlo. Y en estos 3 capítulos se presenta una pregunta que todos nos hicimos alguna vez. ¿Qué pasa cuando el amor no alcanza? Y en este resumen trataremos de responderla. Parte 1. Flor de cerezo. La historia arranca en 1990. Takaki y Akari son solo unos niños, pero entre ellos empieza a crecer algo más que amistad. Comparten tardes de lectura, caminatas bajo los cerezos, y esa complicidad silenciosa que solo se tiene cuando uno encuentra a alguien que lo entiende de verdad. Y aunque aún son pequeños, ya sueñan con pasar su vida juntos, mirando caer las flores de los cerezos. Pero la realidad se interpone. Akari debe mudarse a otra ciudad por el trabajo de sus padres, y poco a poco la distancia empieza a colarse entre ellos. Aún así, se prometen seguir en contacto, enviándose cartas, intentando mantener viva esa conexión que los une, aunque el tiempo y los kilómetros no se lo pongan fácil. Y obvio que es difícil, porque una relación a distancia, cacho seguro. O bueno, eso le pasó a mi amigo. Y lo que antes era rutina, verse todos los días, caminar juntos a la escuela, ahora se vuelven simples recuerdos. Y en cada carta enviada cuentan su día a día, el cómo se ha cortado el cabello, que conoció a otras personas. Pero ella siempre termina preguntando, Takaki, ¿aún me recuerdas? El tiempo y sobre todo el remordimiento pesan en la mente de Takaki, que se plantea recorrer Japón para ir en su encuentro. Y de esta forma, tras un año separados, finalmente iría en su búsqueda. De camino recordaría su niñez, cómo la conoció, cómo su conexión empezó a crecer hasta el punto de compartir los mismos sueños, a pesar de las burlas de sus compañeros. Pero uno de sus sueños, el ir a la misma preparatoria, se vería truncada por la mudanza de sus padres, así que Akari entre lágrimas se lo contaría. Takaki resignado lo aceptaría sin decir nada más que está bien. Frase que por su simplicidad la afectaron aún más. Y aunque sus sentimientos eran fuertes, ninguno fue capaz de confesarlos aquella última vez que estuvieron juntos. Así que ahora Takaki, determinado a declararle sus sentimientos, los ha escrito en una carta que planea entregársela. Sin embargo, el destino es cruel y la nieve empieza a caer, por lo cual el tren se retrasaría y aquella cita a las 7 cada vez parecería imposible. Y en un descuido, aquella carta sería arrastrada por el viento. Takaki entre lágrimas pensaría en rendirse, pero el impulso de sus recuerdos lo motivaría a continuar con su viaje. Y así, tras varias horas de retraso, emocionado la encontraría. Compartirían un bocadillo, y luego saldrían a caminar bajo la nieve. Y al verla caer, Akari recordaría su sueño de ver juntos el florecimiento de los cerezos. Y en ese pequeño instante de complicidad, sus sentimientos florecerían. ¡Qué bonito! Ya lo ven, banda, un hombre por ponerla es capaz de soportar todo. Y aquel beso llevó a otro, y ese otro a 100,000 más. Y tras pasar la noche juntos, el amanecer los recibiría con la amarga realidad, que un amor así difícilmente sobrevive. Aunque Akari alegre expresaría confiar en un futuro juntos. Pero al verlo partir, Akari sacaría una carta que, al igual que Takaki, nunca pudo entregar. Esta primera parte nos enseña que el amor no siempre se pierde. A veces solo espera pacientemente, como el florecimiento de una flor. Takaki y Akari se amaron en una etapa donde todo parecía posible, excepto estar juntos. Pero no dejaron que las circunstancias los dejen con las ganas de amar. Hicieron lo que pudieron, y aunque al final se guardaron sentimientos que nunca llegaron a decirse, una parte de ellos nunca olvidará lo vivido. Porque a veces, por más que intentemos seguir adelante, todavía queda alguien a quien seguimos recordando. Como tu ex, por ejemplo.
Parte 2. Cosmonauta. Ahora con un Takaki ya en último año de prepa, conocemos a Kanae, una de sus compañeras, que lleva enamorada de él desde hace un par de años, lo que la ha llevado a la inseguridad de su futuro porque no quisiera uno lejos de Takaki, sumado a que su sueño es ser surfista profesional, alejada del camino de su hermana, que fue profesora. Y mientras piensa en ello, al borde de su mortálica, se encontraría con el dueño de sus desvelos. Lo acompañaría en su soledad, preguntando qué planea para su futuro. Takaki revela que piensa ir a la universidad en Tokio. Kanae diría que lo suponía, porque siempre parece estar buscando en la lejanía. Él expresaría que el futuro da miedo, porque nos separa de quienes queremos. Lo que motivaría a Kanae, porque al igual que ella, él también se muestra inseguro de su futuro. Así que ella, en su afán de convertirse en su pilar, planearía conquistarlo. Sin embargo, Takaki, perdido en sus recuerdos, solamente puede imaginarse viajando con Akari. Pero mira, nada más de esta escena. Se nota que es una obra de Makoto Shinkai. Y aunque desea compartir sus sueños con ella, nunca llega a enviar sus mensajes. Mientras tanto, Kanae ha encontrado la motivación para afrontar su futuro, practicando surf y sobre todo en la valentía para declarar sus sentimientos. Sin embargo, a la mera hora no sería capaz, así que resignada a ese silencio lloraría amargamente, porque entiende finalmente que Takaki nunca la miró de verdad, que su mirada siempre estuvo en otro lugar y que nada de lo que haga podrá llenar ese espacio vacío que ya dejó alguien más. Y resignada esperaría la mañana para que el sol seque sus lágrimas y quizá borrar un poco el amor por Takaki. En esta segunda parte entendemos que el amor no siempre es felicidad, que a veces hay quienes aman desde el silencio, desde lejos, desde la espera. Como dijo Frederick Beigbeder, el amor más intenso es el amor no correspondido. Hubiera preferido no saberlo nunca, pero esta es la verdad. No hay nada peor que amar a alguien que no te ama, y al mismo tiempo es lo más hermoso que me ha ocurrido. Amar a alguien que también te ama es narcisismo. Amar a alguien que no te ama, eso es amor. Y sí, Kanae lo entendió mejor que nadie, porque a veces amar no es recibir algo a cambio o ser correspondido, sino aprender a soltar sin rencor, dejar que el viento se lleven aquellas palabras que nunca tuvieron oportunidad de ser bien recibidas. Y bueno, si alguna vez te clavaron el visto, ya sabes, capaz no eras tú, era el trauma emocional del protagonista. Parte 3. 5 centímetros por segundo. El tiempo ha pasado y ahora estamos en 2008. Akari, ya adulta, se muda a Tokio, pero esta vez con un anillo de compromiso en su mano. Sin embargo, al ver el horizonte, los recuerdos regresan. Aquella carta que nunca entregó, las palabras que nunca dijo, y ese primer amor que, aunque el tiempo haya pasado, todavía vive en algún rincón de su memoria. Asimismo, Takaki ahora trabaja desde casa como programador, y al igual que su vida, su habitación está desordenada, acumulando años de remordimientos y promesas sin cumplir, porque a diferencia de Akari, él no ha sido capaz de seguir su propio camino. Así que desolado renunciaría a su trabajo, regresaría a su ciudad natal, y en una de esas tardes donde lo abruman los recuerdos, pasaría junto a una mujer, que sin conocerla, siente una conexión especial. Se detiene, intenta voltear, pensando que si ella también lo hace, entonces debe tratarse de su primer amor. Pero en ese instante de duda, pasan los trenes, llevándose consigo su última esperanza de verla. Y así, Takaki finalmente comprende que debe cerrar su capítulo con Akari e intentar seguir su propio sendero, alejado de aquel quien fue su primer y único amor. Porque a veces, amar también significa aprender a soltar. Al final entendemos que no todas las historias tienen un final feliz. Así que la respuesta a la pregunta del inicio, ¿qué pasa cuando el amor no alcanza?, se encuentra precisamente en eso, el amor. El amor siempre alcanza, lo que no siempre alcanza son las acciones. La relación entre Takaki y Akari siempre pudo florecer. Y si bien se vieron obstaculizados por la distancia, lo que los hizo perder fue la falta de valentía, porque dejaron sentimientos sin decir, olvidaron escribirse, enviarse mensajes, una señal de que no se olvidaron. Incluso al final, ambos se reconocieron, pero ninguno fue capaz de dar ese último paso,
no pudieron recortar los últimos 5 centímetros que los separaban. Así que la respuesta es sencilla de encontrar, pero muchas veces es difícil de comprender. Debo admitirlo, esta película sí me pegó fuerte. A pesar de ser corta, deja esa sensación de vacío, porque es fácil entender y conectar con los sentimientos de los protagonistas. Y aunque no es fácil de admitir, también nos recuerda a personas importantes que ya no forman parte de nuestras vidas. Y peor aún, recordar que ese distanciamiento fue, hasta cierto punto, resultado de nuestra propia inmadurez y de la falta de valentía para ser honestos con lo que realmente queríamos. Una de las enseñanzas de 5 centímetros por segundo es clara. No teman ser directos, no pierdan la oportunidad de amar por miedo a lo desconocido. Luchen por aquello que aman, porque si no, el destino les enseñará a la fuerza que deben soltarlo. Así que editor, pásame el teléfono, que le voy a llamar a mi ex. ¿Editor? ¿Editor?